Bienvenidos. Yo sé que esta parte 2 tarde mucho que la primera parte, pero aquí es. Bueno, claro, puedes escuchar o mirar la parte uno en canal y por eso puedes recibir una historia más larga y completa. Aquí solo vamos a ver una partita de la historia y repasamos ideas importantes de la literatura. Después vamos a ver cuatro cuentos, cuatro obras de este siglo o este parte del siglo. Como siempre, tenemos aquí una línea de obras y ya hemos visto muchos de estas obras y este tiempo vamos a ver estas. Vamos a ver la regenta y la de Bringas y lo prohibido y la insolación para terminar nuestro estudio de la literatura española del siglo XIX. Pues tenemos un rapacito muy rápido aquí y si quieres escucharte todo eso, por favor mira el video de la primera parte de este siglo. Quiero tomar momento en el año o meses entre el reino de Isabela II y Amadeo. No porque estas obras que vamos a ver fueron publicadas en este tiempo, sino porque eso fue el fondo de los autores que vamos a ver, Alas y Galdós, y era el fondo de algunas de las obras. En este tiempo había una revolución que se llama la Gloriosa y durante este periodo había mucho conflicto porque los liberales y los carlicitos, como vimos en el otro video, y ellos luchaban sobre la persona que debía ser en trono, Isabela o Carlos. Y no quiero pasar tan mucho tiempo hablando de toda esta revolución, pero es importante saber que esta fue importante la época en que los autores vivan y era un fondo para las obras que siguen. Y también si quieres leer más del fondo de la Gloriosa, puedo leer el artículo por Smith que puedes ver al fin del video. Es muy interesante y tiene muchos detalles. Bueno, continuamos con la historia de lo que pasaba durante los años en que las obras que siguen fueron publicadas. En Canadá, durante esta época, y en esta parte enfocamos más al fin de esta diapositiva, vemos el fin del reino de Alfonso el Duodécimo y el aumento de su hijo Alfonso el décimo tercero. Wow, esta palabra. Y ahora recuerda, durante estos años la industria de comercio era muy grande y productiva en las Américas y España. Y España en la guerra española americana también se perdió Cuba y los Filipinos. Este pasó en lo que sabemos como el desastre de 98 y era aquí en la historia cuando Alfonso recibía control de España de su madre, la reina regenta. Otras cosas pasó durante el reino de Alfonso, incluyendo el periodo de los otros territorios, saliendo un gran impacto en la economía y la gente de España. Además, vemos la Primera Guerra del Mundo durante su reino, pero este pasó en el siglo XX, así vamos a esperar en esta discusión. No vamos a pasar mucho tiempo aquí porque hablamos de estos conceptos en el video anterior, pero en resumen, al principio de este siglo había pre-romanticismo al fin del periodo de ilustración y aquí el realismo y naturalismo. En el periodo de realismo, vemos enfoque en las ideales tradicionales contra las modernas y en lugar de subjetividad que usa la emoción y la fantasía, también vemos al narrador omnisciente que habla de los tópicos por su punto de vista. Vemos
problemas muy reales y en lugar de las ideas más bellas y perfectas que vimos en algunas obras más viejas. Además, vemos el uso del lenguaje natural o los que la gente usaba en las calles en lugar de muy correcto o formal. Y recuerda que esta idea de usar el lenguaje de la gente es más como una cosa que vimos en el siglo de oro, porque allá los teatros y cosas como así fueron escritos para los de la baja clase y eso de la misma manera fue escrito por la burguesa. Así tiene razón esta idea de usar lenguaje como la gente que lee la obra. Después, y junto con el realismo, vemos el naturalismo, que añadió algunas ideas más. En el naturalismo vemos que el físico tiene gran impacto en las acciones de los personajes. Y también vemos que no es solo que usa sátira y crítica, sino en estas obras vemos un enfoque en identificar e investigar la causa de los problemas sociales. Por eso la literatura estaba vista como arma contra la sociedad. Además, los tópicos enfocaron en las cosas de que nadie quería hablar, como problemas de la mente, la prostitución u otros tópicos sexuales. También esas ideas son usadas para mostrar los problemas sociales y describirlos. Así la sociedad no es bonita, así no hablamos solo de las cosas bonitas, hablamos de las cosas difíciles. Una cosa que quiero mencionar o poner en la mente, piensa en algunas características que vemos por todas las obras que vamos a ver y cómo conectan al siglo de oro y al periodo de ilustración. Por ejemplo, muchas de las obras que vamos a ver, de que vamos a hablar hoy, tiene protagonista femenina o mujer como protagonista, con excepción de uno. Y de manera, vemos una aumenta en las ideas feministas, y creo que eso dice mucho la sociedad de la época. Empezar aquí en 1884 con La Regenta por Leopoldo Alas o Clarín. Y La Regenta es una obra muy interesante y muy común a este periodo. En resumen, este cuento es de una mujer que se casa a un hombre en quien no tiene amor y entra en confidencia con un sacerdote de sus problemas y tentaciones. Él se le enamora, pero más tarde un Casanova le seduce a ella. El cuento tiene lugar en una ciudad ficticia que se llama Vetusta, pero mucha gente cree que es formado con la ciudad de Oviedo en mente. Y Oviedo es una ciudad en España. Westling remarca en su artículo que hay cíclicos por este cuento. Con esta idea hay mucho conflicto en los personajes, pero también en la estructura del cuento, de la obra. Westing ofrezca esta idea que toda la estructura está creado como un péndulo en que vemos a regenta, que se llama Ana, mover en la dirección al hombre de la iglesia y matar gira a la dirección o se balancea al otro lado en dirección al hombre del mundo. Es un cíclico que vemos en los grandes eventos que pasan durante un festival cristiano y después de un pagano. Es posible representar la suposición de los enamorados de Ana, un de la iglesia y un del mundo. Vemos, según Westling, unos cambios en Ana y su vida pasan en las fechas de días religiosos y días paganos. Una cosa de pensar, es posible que haya más a esta idea, es decir, que hay dos lados, el buen y el mal. El hombre de la iglesia,
Fermín de Paz. Ah, representa el buen. Vemos que después de conocerle, Ana va en la dirección de la primera fiesta, en la dirección del buen. Pero cuando ella le conoce o recibe atención de Mesías, el Casanova, a esta fiesta, ella empieza a balancearse al otro lado, pasa el equilibrio en el centro del péndulo y en el día de la fiesta pagana, ella está en el lado del mundo. Esa de manera muestra el poder que tiene el mundo, puede tener gran impacto y causar grandes cambios en una persona. Wrestling también incluye pensamientos de las políticas, que en la mitad es el lugar de que políticas debe estar. En la mitad de la péndula, y vemos aquí Ana, la regenta a sí mismo representa esta idea. Pero por la influencia de los dos lados, la religión y el pago, no vemos el péndulo a los dos lados en lugar del centro. Vale, para los temas, hay los temas típicos, los temas que vemos mucho, el amor y el honor. También vemos esta lucha para poder. Quiero añadir los temas de miedo y traición también. Vemos que Víctor, el marido de Ana, tiene mucho miedo y paranoia, aunque pueda discutir que no era paranoia desde que sabemos, los que leemos el cuento, que él es correcto en sus desconfianzas, pero también traición. Vemos mucho conflicto entre Petra, la trabajadora disparada, y sus empleadores. Fermín y Ana, y Fermín y Mesía, Ana y Víctor, es decir, que hay mucho conflicto y en el proceso mucha traición. Una vez más, vemos las características del realismo y naturalismo como muchas de las obras de la época, pero Fuentes discute la idea de un realismo y naturalismo am, más moderna que la tradicional. Sigue su dependencia en la realidad histórica y elementos del mito, pero también esta novela consiste de muchas características tradicionales, por ejemplo, un enfoque o importancia del espíritu o alma. Mientras que Fuentes enfoque mucho en el realismo de la obra, Paz enfoque en las características naturales. Y o pues las características naturalistas. También discute la posibilidad que esa obra sea naturalista en lugar de realista. La manera en que mucha gente la describiría porque era escrita en una época de novelas realistas. Los dos autores, Fuentes y Pals, hablan del naturalismo del Sola en la obra. Los conceptos y la naturaleza de Zola consiste de los conceptos naturalistas de una autor francesa que define el naturalismo. Y es la base del argumento. Los dos son lecturas interesantes y tienen mucha información que tengo aquí, pero es importante decir que los dos, el realismo y el naturalismo, tienen impacto en la obra La Regenta. Esta obra es una parte de la colección de obras consideradas novelas españolas contemporáneas por Benito Pérez Galdós. La de Bringas es un cuento interesante para la historia y fondo. Este cuento sucede durante la Revolución
pues antes, mínimamente antes de la Revolución de España, y muestra la opinión de Galdós en los derroches de la gente de alta y media clase. Esta obra habla de una mujer y su amor, de los derroches y las deudas que resultan de este amor. El cuento sigue sus decisiones para pagar estas deudas y la ironía de los eventos historiales que pasan durante el tiempo. En esta obra vemos el tema de amor, pero no es como mucho de la época y de las épocas del pasado. El amor de la protagonista no es para su marido, sino que los modos y ropa sofisticada. Además, la idea de la revolución, no que el cuento termina en la revolución gloriosa, sino porque por toda la obra ella está en revolución personal. Ella se aprovecha la enfermedad de su marido para vivir de manera que no aprobaría y después cruza líneas para pagar deudas que continúan a resultar en más problemas. ¿Por qué toda la obra pasa por tipos de revolución y aumenta con la revolución gloriosa que pasaba en 1868 en España? Podemos ver este tema. Las características de esta obra consiste de mucha ironía, que vemos mucho en las posiciones de las mujeres y las cosas que pasan por sus interacciones. Además, aunque esta parte de este siglo en que vemos mucho realismo y naturalismo por esta obra, vemos unas características fuertes del realismo y es muy interesante leer con la historia en mente. Hay muchas conexiones entre la gente en la obra y la gente real en el mundo durante este tiempo. Continuamos nuestra conversación de Galdós con Lo Prohibito. Lo Prohibito escribía como parte de las novelas españolas contemporáneos, como la de Bringas. Es una obra muy interesante en que vemos los recuerdos de un hombre, José María, y su vida. Y ahora eso es la obra que no tenemos la protagonista, que es una mujer. Aquí es un narrador en primera persona o autobiografía. Y tiene estructura muy interesante en que vemos los dos, los cuentos del pasado, las memorias, y los que pasa en la edad más reciente. Esta novela crece con el hombre en lugar de un momento en que el narrador se sentó y escribió todo. Como lo todo, hay mucho amor en este cuento, o más como infidelidades, pero también creo que muestra la carácter de la humanidad y la presente de nueva manera. En su ensayo, Chamberlain escribe los colores y el uso de ellos para separar toda la gente por su carácter. Y eso, uso de los colores para conectar una característica a una persona es muy común aún hoy en día en libros y películas. Y es buena manera de pintar una foto de cada personaje. Y cuando hablamos de características, eso, como las otras obras en esta sección, es considerado ser naturalista, pero hay críticos que retan las calidades naturalistas. Galdós usa descripciones y los protagonistas para retar las ideales de naturalismo. Empezamos con la idea de ser héroe. Scanlon habla de la idea de heroísmo en las obras naturalistas, específicamente refiere a esta aquí, lo prohibido. Y sugiere que los protagonistas con características positivas son los héroes en lugar de lo que vemos típicamente en el pasado, en el siglo de oro, donde vemos la idea de ser héroe
como lo más importante y este héroe es más fuerte y muy claro, pero aquí no es tan claro, pero todavía existe. También Scanlon dice que Galdós usaba sus protagonistas y esta obra para molestar a sus críticas. Y eso a mí es una característica del naturalismo de manera diferente, pero todavía es. La idea de criticar a la sociedad no tiene que parar con las palabras que prepara el autor para pelear, sino que pueden ser un crítico con que una persona cree otra persona no va a estar de acuerdo. Otra característica de esta obra es la idea de ser real, aunque en realidad es ficción. William habla mucho de estas características. Por ejemplo, al fin de la obra, José María, el narrador, dice que chequeó para asegurar que su escritor Ido no escribía algo incorrecto o que no era real. Y que todos los nombres son diferentes de la realidad. Claro, porque nada de eso es real, no es necesario. Pero Galdós usa esto y otras cosas para crear la idea de ser historia en lugar de imaginación. Y eso es similar también de lo que hablamos de la diapositiva anterior. Vemos algunas ideas o conceptos picarescos. Por ejemplo, usando la primera persona o el concepto de autobiografía, como vimos en el siglo de oro. Eso es una cosa que esas ideas que son muy similar a las picarescas que vimos en el siglo de oro, Galdós usa en sus novelas españolas contemporáneas. Y como todos, hay muchos artículos que se pueden leer en esta novela y la de Bringas y mucho decir de los dos. Pero no podemos pasar tan mucho tiempo en solo estas obras. Sugiero que lees más de los dos, la de Bringas y eso aquí, lo prohibido, si tienes interés. Y claro, los usados aquí para esta presentación va a ser listado al fin del video. Bueno, al fin, esta obra escrita por Emilia Pardo Bazán es muy interesante. Yo sé que uso interesante mucho, pero es muy, no puedo pensar de otra palabra ahora. Pero tiene mucho que decir de la época. Esta obra, este cuento, Insolación, es poco diferente porque en lugar de la idea de amor que vemos en muchas obras, especialmente del pasado y al principio de esta época también, vemos un cuento de deseo y de la decisión de una mujer tener relación fuera de la relación tradicional y mientras que eso fuera muy común para un hombre, en este periodo era la razón que vemos en muchas obras en la época también. Una mujer sería deshonrada y desterrada de un grupo o de una comunidad. Por ejemplo, vemos este con Ana en La Regente, en La Regenta. Asís, la protagonista es una señora intachable y eso es una razón en que su cuento es importante y diferente. Ella se aleja de su vida intachable y vive según sus deseos, pasando el día afuera, afuera lo que era aceptable a la sociedad, con un hombre. Pero en lugar de vivir una vida en ruinas, ella tiene fin muy feliz. Es decir, que puedes tener una buena vida, aún no vive en acuerdo con las expectaciones de la sociedad. Es un gran paso en los derechos de la mujer. ah, por mostrar una buena mujer que vive en acuerdo con el mundo sin ramificación de convertirse en una mujer destruida y odiada. Este tema de deseo es muy importante cuando hablamos de esta obra porque en lugar del tema de amor que vemos mucho en las obras de pasado, aquí es
menos la influencia del amor y más el deseo y la influencia de las cosas del mundo como el vino y el sol. De cosas sugiere que por los antepasados de los españoles, la gente de África, el sol puede levantar una locura y vemos por el título y el cuento que el sol tenía control o influencia sobre las acciones de la protagonista. Pero además vemos esta libertad de deseo y locura del sol y infatuación. Vemos el opuesto, vemos el cuento de amor en que los dos se enamoran y tienen vida feliz para siempre, como así. Y eso es interesante. Esta obra es considerada naturalista, pero también de Costa muestra cómo es diferente de la obra naturalista típica de la edad. Claro, hay similitudes y vemos muchas características en esta obra que vemos en otros, pero es el fin que es muy diferente. Y hay un tono diferente también. Su vida, sus pensamientos, la narración es muy alegre y hay un tono diferente, hay tono feliz. Y aunque ella se siente vergüenza de lo que pasó en el sol con el vino, con este hombre, ella al fin hace decisión sin esas influencias y como he dicho, tiene buen fin de cosas sugiere que posible no sea naturalista en realidad por estas cosas. Bueno, hay mucho leer de feminismo en esta obra y creo que, claro, presenta un mundo muy diferente, especialmente para la mujer. Y es una obra muy interesante con algunos conceptos muy adultos, pero con fin de Disney. Así, a mí es muy como una comedia romántica, moderna o rom-com que existe hoy en día. Vale, aquí hemos terminado los dos con esta presentación y con la prosa del siglo XIX. Ahora podemos continuar a hablar de la prosa en lo próximo, con el siglo XX. Aquí puedes ver todos los artículos que leí para preparar esta presentación y como decía durante el video, por favor, os animo a leer estos artículos y las obras de que hablábamos para ganar más información y no solo una veladura de información. Y si hay una de estas obras o otra, que queréis ver específicamente o en detalle, por favor, dime. Bueno, chao.